finanzas. Entonces, vamos a tener un conversatorio bonito en el que, como les digo, se van a compartir algunos consejos y en el que también es importante que ustedes participen, pero sigamos la siguiente estructura para mantener un orden. Me parece que podríamos escuchar primero a Dante, al profesor Ojeda, y luego sus consultas, que pueden hacerlas llegar a través del chat, pues van a ser totalmente respondidas por nuestros expositores. Bien, sin nada más que decir, muchas gracias, Dante. Por favor, el micro es todo tuyo. Encantado, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Espero que sí. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Veo que hay 22 y está entrando más gente. Qué bueno. Bueno, es un tema del que me fascina hablar, así que probablemente me tengan que desconectar en algún momento, si no me quedo hablando toda la noche. El tema de inversiones es muy vasto, ¿no? Y quiero llevarlo por donde a ustedes les interesa en realidad, y por eso, como dijo Jessica, quisiera que sea bastante interactiva la conversación. Eh, y le pusimos de título Decisiones inteligentes en la bolsa, que es un tipo de inversión, ¿no? Porque inversión en realidad es intercambiar dinero hoy por algún título de valor, por ejemplo, o algún activo real. Yo puedo comprar un terreno en 100 y lo vendo en 200 mañana, eso también es una inversión. Puedo comprar, no sé, tele en Gamarra y la vendo más caro mañana, también es una inversión. Pero vamos a acotarlo al mundo de la bolsa, que se conoce como los mercados públicos. Eh, y dentro de la bolsa también hay muchos instrumentos en los que uno puede invertir. Tienes instrumentos de deuda, bonos, tienes acciones, tienes derivados, tienes futuros, etcétera. Y me voy a referir también principalmente a lo que son las acciones comunes, que creo que es lo más interesante, lo más atractivo, porque tiene que ver con entender qué hay atrás de una acción, qué representa una acción, entender las empresas. Y, y luego, y es lo más interesante definitivamente, y me referiré pues quizá a algunos ejemplos en la Bolsa de Lima, Bolsa de Estados Unidos, que es claramente el mercado más vasto, más profundo del mundo, eh, y como elementos, digamos, para ir viendo, bueno, recién me estoy familiarizando con esta herramienta, veo que hay chat, ya, ok. Bueno, voy a hacer como de haber introducción, que la termino pronto, y luego quisiera escucharlos a ustedes y quisiera escuchar las preguntas o inquietudes que tengan. Acá veo que hay algo para levantar la mano, o sí, supongo que las pueden también escribirlas en el chat y yo las puedo ir leyendo. Eh, bueno, hay que diferenciar también, ya, digamos, acotando el tema de inversiones a bolsa y acotando el tema, yendo inclusive a lo que son acciones comunes, que representan títulos de propiedad, ¿no es cierto?, de compañías. Eh, Diferenciar también entre lo que es actividades especulativas y actividades de inversión, que es una diferenciación importante, ¿no? Porque mucha gente piensa que está invirtiendo cuando en realidad está especulando. De hecho, y es el mercado, digamos, sirve como un casino si quieres ir a timbiar, como se dice comúnmente, ¿no? La actividad en un casino, o puedes ir a invertir, y son actividades distintas, y no hay nada de malo con especular, pero uno tiene que ser consciente que está especulando y que estás un poco jugando al casino. Entonces, cuando alguien compra acciones de una compañía, por ejemplo, que está en quiebra o que está con dificultades severas, es muy probable que sea más una actividad especulativa que de inversión. Y la definición de actividad de inversión tiene que ver con que tengas una protección del principal, ¿no? Si compro una acción en 100, es porque tengo activos o algo que me hace pensar que por lo menos vale 100. Y la idea es que valga más, ¿no? Y que eventualmente el mercado refleje ese valor superior para que yo gane plata, porque tengo que comprar en 100 y vender en 150 o 200, ¿no es cierto? Bueno, me voy a referir más a actividades de inversión, obviamente, no vamos a hablar de especulación. Y luego hay lo que, digamos, se podría decir filosofías de inversión, ¿no? Que es algo muy personal, además. Creo que yo he ido evolucionando y en mi actividad de inversionista profesional, que es más de 10 años, esta filosofía de inversión que, digamos, está principalmente en la escuela que se conoce como Value Investing, que ya comentaré algo de esto, pero hay varios sabores dentro del mundo de Value Investing y hay que personalizarlo, hay que volverlo
de acuerdo a las capacidades, a los intereses que tenga cada uno. Pero vamos a hablar, y bueno, hay estrategias también de trading, ¿no? Hay lo que se llama day trading, inclusive, que se puso nuevamente de moda ahora con el lockdown, ¿no? Con las cuarentenas en todas las partes, en todos los países del mundo, pues hay mucha gente que está en su casa y bueno, ya vi todo Netflix, ¿qué más puedo hacer? Bueno, hay aplicativos para comprar y vender acciones en la bolsa y el day trading es esa actividad de comprar y vender el mismo día prácticamente. Y se vio pues fenómenos como empresas, no sé, Hertz, que es una empresa de alquiler de autos muy conocida, muy grande, que está en bancarrota y prácticamente no valga nada, pero esa acción de esa compañía, aún estando en bancarrota, se puede comprar y vender y la acción subía, ¿no? Cuando ese es un papel, una acción de una empresa en bancarrota, particularmente la de Hertz, probablemente valga cero, no tiene valor, pero subía. ¿Por qué? Porque si hay demanda y la gente compra, el precio empieza a subir. Pero no vamos a hablar de ese tipo de actividades. El enfoque del inversionista es de largo plazo, es entender qué es lo que está haciendo eh, y bueno, por ahí va. Hay varios conceptos que tienen que ver con todo lo que es inversiones, eh, digamos como herramientas, ¿no? El pensamiento probabilístico, por ejemplo, es clave, ¿no? Estos son probabilidades, no tienes que pensar de esa manera, no hay nada seguro, entonces tienes que pensar en términos de probabilidades y en términos de cuál es el impacto que tenga cada posible resultado, ¿no? Entonces, si tú dices una posible inversión, después de mi análisis digo, creo que es 20% que pierda y si pierdo voy a perder, no sé, 10% y si gano es 80% de probabilidades y si gano, gano más de 100%. Entonces, es una manera de pensar números y de manera probabilística. Otra diferenciación importante en inversiones y muy válida también es el enfoque macroeconómico o el enfoque microeconómico fundamentalmente, ¿no? Hay muchos inversionistas que parten de lo macro y de pensar qué está pasando en el mundo, entender qué está pasando con el dólar, con todas las variables macroeconómicas típicas, además de lo que estamos viviendo, este hecho único en la historia y sobre todo en estas economías modernas, en todos los países de por ley, parar simplemente y impedir que las compañías operen por un tiempo determinado. Bueno, son elementos macroeconómicos. Y hay otro enfoque que es microeconómico, que tiene que ver con entender a nivel de las empresas, el sector económico tal o cual, y tener una especialidad y encontrar oportunidades desde esa óptica. Yo particularmente estoy más en ese mundo, en el mundo de lo microeconómico. Las variables macroeconómicas son muy importantes, tienen mucha incidencia en el valor de los activos, en el valor de las empresas, pero son muchas veces aspectos no conocibles. Entonces, creo que en el mundo micro tienes más aspectos, o digamos, puedes llegar a conclusiones en tu análisis que sean, eh, en las que tengas mayor convicción, porque no son fuerzas tan complejas que están, digamos, incidiendo. Obviamente importante es diferenciar precio y valor. El precio es el que observamos en la bolsa. Si tú ves la acción de Credit Corp o la acción de Apple, lo que ves en el periódico, en la bolsa, es el precio. Y una concepción importante en la escuela en la que yo pertenezco, que es esta de Value Investing, es que el valor no necesariamente es igual al precio. Y se trata de entender y justamente comprar cuando el valor esté muy por encima del precio. Pero es una diferenciación importante, porque hay toda otra escuela que te dice, oye, los mercados son eficientes y ese precio que tú ves es el valor. Entonces tratas de diversificar y tienes una aproximación distinta a lo que es invertir. En mi caso particular, y yo creo que la decisión inteligente en ese sentido parte de entender valor, entender riesgo, pensar probabilísticamente. Y bueno, el concepto de riesgo también es muy importante, que lo acabo de mencionar, que tiene que ver con cuáles son las probabilidades nuevamente de que tengas pérdidas o de los diferentes impactos que se puedan dar en el futuro. Cualquier compra que tú hagas, tienes claramente la información histórica para punto de análisis, pero luego tienes que pensar en el futuro. Entonces tienes que tratar nadie tiene la bola de cristal, pero tienes que pensar, este negocio es sostenible en el tiempo. Digamos, la realidad del capitalismo es muy
muy dinámica, ¿no? Y hay esta figura de la creación destructiva, ¿no? Y cuando una compañía gana plata, otras compañías tratan de entrar y ganar, digamos, el mercado que ellos tienen, y es muy competitivo y muy dinámico, ¿no? Y los héroes, los ganadores de hoy pueden ser los perdedores de mañana, ¿no? Y compañías tan sólidas, tan fuertes, tan grandes como Amazon, Apple, Facebook, que hoy día pensaríamos que son invencibles, pero no sé, dentro de 10 años puede cambiar la historia, ¿no? Eh, puede cambiar, digamos, el valor de estas compañías. De hecho, en los 70s hay un caso particular, ¿no? En los años 70 en Estados Unidos eh, se dio que había un grupo de empresas que se llamaban las Nifty 50, ¿no? Las poderosas 50, y eran el equivalente a Amazon, Facebook, y la noción que tenía la gente, los inversionistas, era que a cualquier precio eran buenas inversiones, y paga el precio que sea, va a ser una buena inversión. Y eran compañías como Kodak, Polaroid, que ya no existe, Kodak tampoco murió, o queda algo, vestigios muy limitados de lo que era, pero Kodak en su tiempo era Apple, era el Apple de la época. Y muchas de estas compañías desaparecieron. Estaba IBM, estaba Avon, muchas compañías que ya no tienen el peso que tienen actualmente, ¿no? Las que sobrevivieron. Eh, Hay un criterio también de diversificación que uno siempre tiene que considerar, y justamente el futuro siendo incierto, uno tiene que saber que pueden pasar, digamos, en el tiempo impactos negativos simplemente porque uno no anticipaba que, por ejemplo, se iba a dar una pandemia como la de ahora y tú podías haber identificado una inversión en una cadena hotelera, por ejemplo, como una buena inversión, y bueno, se dio esto y claro, tiene un impacto tremendo, ¿no? Ni hay que hablar de las empresas de aviación. Después hay todo un aspecto de psicología, ¿no? De psicología de los mercados, psicología de la persona que toma decisiones de inversión. Eh, para la escuela de Value Investing, en la que estoy, como le digo, que es la que, digamos, son mis fundamentos, eh, la psicología es muy importante entenderla y de conocerse uno mismo, ¿no? De cómo reacciona cuando compré la acción a 10 y la acción se fue a $5, y es un tema que lo sientes, ¿no? Casi en tus entrañas, y es como que estoy perdiendo, ¿y qué hago? Entonces, claramente cuando uno no hace su trabajo y no sabe lo que tiene y no conoce digamos, no conoces el futuro, pero las posibilidades que tiene este negocio y el valor donde está, etcétera, uno puede estar tranquilo, inclusive puedes comprar más de esa acción un poco más barato, pero cuando uno claramente no hace su trabajo, puedes entrar y la psicología atenta contra tus decisiones, ¿no? Y te hace tomar decisiones equivocadas. Eh, y otro aspecto, creo que esos son los principales. eh, y, y bueno, finalmente inversiones y comprar acciones en la bolsa, que es lo que particularmente me gustaría conversar y cambiar, escuchar sus, no sé, comentarios, dudas. Eh, es pagar pues 50 por algo que tú dices vale 100, y esperar, si has hecho bien tu trabajo y has identificado un desperfecto en el mercado, que es un mecanismo de búsqueda de valor, y realmente estuviste en lo correcto, eventualmente el mercado te va a dar la razón, y si de 50 subió a 100 en poco tiempo, pues puedes ganar una rentabilidad en términos porcentuales bastante atractiva, ¿no? Y si por último se demora 5 años, de 50 a 100, o sea, doblar en 5 años es el equivalente a 15% de rentabilidad anual, ¿no? Lo cual también es bastante bueno. Entonces se trata de tener esa perspectiva a largo plazo, entender qué es lo que compro y tener, digamos, mecanismos de búsqueda para ver dónde puedo encontrar estas oportunidades eh, y actuar. Entonces, quisiera tratar de desmistificar un poco y ayudarlos a entender mejor algunos conceptos para no ser, no les recomiendo que sean especuladores, porque eso es, hay fortunas que se hacen, pero fortunas muchas que se pierden también, y creo que más son de los últimos casos que se escuchan mucho. Y el inversionista siempre tiene esta percepción de largo plazo, y bueno, está haciendo su trabajo de manera paciente. No sé si hay algunas preguntas, no veo todavía ninguna mano levantada. Jorge.
Hola, hola Dante, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Gracias por estar acá. Creo que es un tema súper interesante por la coyuntura en la que estamos viviendo. Entonces, voy a pedir a los participantes que hagan sus preguntas vía chat o si alguno quiere, digamos, hacer la pregunta con el micro, levanta la mano y yo le voy a dar el pase para que pueda hablar. Mientras que los participantes van pensando o van escribiendo sus preguntas. Dante, yo te haría una pregunta de inicio. Muchas veces hemos escuchado que las crisis traen oportunidades y esto nos lo repiten, digamos, a menudo, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Tú, en tu quehacer diario, porque tú eres un profesional de las inversiones, ¿qué nos podrías recomendar frente a esta posibilidad de tener, digamos, algunas inversiones interesantes en bolsa? ¿Qué nos recomendarías? A ver, no voy a dar claramente recomendaciones específicas. eh, Puedo usar ejemplos de algunas compañías. Eh, Efectivamente, cuando hay crisis, es la otra cara de la moneda, son las oportunidades. Eh, Uno tiene que tener claro, digamos, a qué está expuesto. eh, y claro, muchas acciones peruanas, no sé, Credicorp, quizá una de las más emblemáticas que cotiza afuera, inclusive que estaba, no sé, en $250, creo, ahora está en 130 o algo así me parece, que la verdad que entonces eh, se presenta un campo fértil para encontrar oportunidades, pero no necesariamente, porque puede darse el caso como creo que está pasando en gran medida ahora, que tienes unos estímulos fiscales, monetarios tan grandes, tan importantes que genera distorsión en el mercado, ¿no? Y creo que en cierta medida quizá es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa y en el mundo, ¿no? Eh, Hay tanto dinero flotando y dando vueltas que buscan rentabilidad y terminan inflando no necesariamente bienes de consumo, que es lo que vendría a ser inflación, sino bienes de, digamos, activos financieros, ¿no? Acciones. Ahora, las acciones, si uno S&P 500, ¿no? Si tomamos como el termómetro del mercado americano, bueno, son 500 compañías y tienes, no todas se comportan de la misma manera, algunas están a niveles mayores, digamos, en precios más altos a los que estaban antes de COVID, muchas otras están muy por debajo, y el mercado de alguna manera ha sabido diferenciar y dice, oye, acciones de tecnología, ¿no? Zoom, que es una plataforma similar a la que estamos utilizando, subió mucho, ¿no? Amazon, ni que hablar, todas las acciones de eh, todo lo que es tecnología, finalmente la gente pensando que ahora va a estar trabajando más en su casa y va a requerir más tecnología, pero hay muchas otras compañías que todo lo que está ligado al mundo del turismo, entonces se trata de tener ya una visión de, oye, cómo se va a volver a cierta normalidad, no va a ser igual a la anterior, pero en qué tiempo se va a dar eso. Entonces, uno puede hacer escenarios, por ejemplo, con números y decir, oye, si esta cadena hotelera, no sé, Hilton, que estaba a $100, por decir, ¿no? Ahora está a 50, oye, está a mitad de precio de lo que estaba antes. Ahora, ahí estaríamos partiendo del supuesto de que ese precio anterior era el correcto, eh, asumiendo que era el correcto y que era el valor intrínseco de Hilton antes de COVID 100 y hoy está en 50, bueno, tienes que hacer tu análisis para determinar, digamos, cómo va a ser esa curva, esa trayectoria de volver a cierto nivel de normalidad, qué tanto exposición tiene Hilton a, digamos, qué tanta deuda pueda tener, qué tanto... Esto es análisis, digamos que es muy vasto y muy rico y fascinante, ¿no? Y de hecho, o sea, los inversionistas y tengo varios colegas con los que cambiamos ideas y conversamos, eh, nosotros no somos los que estamos mirando la pantalla y el color azul, rojo, verde y que sube y baja, sino que estamos mirando las empresas. Nosotros no estamos mirando los mercados, sino estamos mirando las empresas y tratando de formarnos una opinión sobre sus números, ¿no? Y digamos, factores competitivos. Entonces nos comportamos casi como periodistas de investigación o como
investigadores, ¿no? Más que como traders. Entonces, por eso cuando decía que es importante la psicología y conocerse uno mismo, si hay gente que le gusta, por ejemplo, mucho el dinamismo y la actividad y estar en movimiento, bueno, ese no es el perfil del inversionista, ¿no? El perfil del inversionista eh, es el analítico, es el que está leyendo todo el día y toma decisiones mirando a largo plazo. Pero bueno, volviendo a la consulta, claro, oportunidades se presentan, pero pueden haber también casos falsos, ¿no? Así como hablamos de los falsos positivos con la prueba rápida, pueden haber falsos positivos, donde si Hilton está en 50 hoy y estuvo en 100, quizá por el contexto de la misma empresa en particular, merezca estar en 50, ¿no? Entonces no necesariamente ver precio histórico y que estaba en 100 y ahora está en 50 está barata, no necesariamente. De hecho, ver solamente el precio no es invertir, definitivamente. O sea, ver el precio en acción y subió, bajó, eso no es invertir. Uno tiene que mirar la empresa, sus números, y va mucho más allá, ¿no? Ok, Dante, muy clara tu respuesta. Tengo la primera pregunta de los participantes hoy día. Es de Wilber Villavicencio y nos dice lo siguiente. Hola Dante, ¿qué tipo de análisis sugieres para tomar decisiones de inversión en bolsas del exterior en esta coyuntura, fundamental o técnico? Fundamental, básicamente, y un poco por lo que he venido conversando, es casi pensar como que, oye, imagínate que no existe el mercado y que yo tengo una billetera muy grande, tengo mucho patrimonio y quiero comprarme empresas enteras. Entonces, cuando uno ve Apple, tú dices vale 1.6 trillones prácticamente, que es un número, la verdad que, bueno, enorme. Si tuviera todo el dinero del mundo, me compraría Apple. ¿Y por qué me lo compraría? Y eso me lleva a hacer todo el análisis fundamental, ¿no? Oye, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Cuáles son las utilidades proyectadas? ¿Qué otros activos tiene que quizás no están bien considerados en el mercado? El análisis técnico puede ser complementario y quizá, claro, las categorías puras no existen, ¿no? O sea, en el sentido de que pueden haber algunas excepciones, ¿no? De gente que absolutamente no haga nada de análisis técnico. Quizá yo en mi caso diría que es, no sé, 95% análisis fundamental, 5% análisis técnico. Y el técnico es a la hora de comprar, básicamente, viendo si hay algún factor técnico que quizá, no sé, convenga hacer la compra de una sola vez o espaciarla en el tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera, de acuerdo al tamaño de posición que uno quiera tener en el portafolio, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, de nuevo, yo estoy hablando Dante, por mí, sí, antes de sí, seguir, quizá con tu pregunta, esto lo digo por los participantes, quizás no todos entendemos lo que es o cuál es la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico. ¿Nos puedes explicar un poco sobre ello? sí, sí. Ahora, Wilmer también nos puede explicar, acá veo que sí él ha preguntado. Bueno, sí, análisis fundamental es ese entendimiento de la empresa y de entender cuáles son a quién le vende, con quiénes compite, qué perspectivas tiene, cómo está su deuda y hacer una valorización de la empresa. Eso es el análisis fundamental, pensando en largo plazo. Literalmente la definición es un valor fundamental de largo plazo. O sea, bueno, estoy repitiendo fundamental, pero es entender el negocio, cuánto vale ese negocio. Y luego, una vez que uno tiene un número de cuánto vale ese negocio y en consecuencia cuánto valen las acciones de ese negocio, veo, oye, ¿en la bolsa cuánto está? ¿No es cierto? Entonces hago mi análisis fundamental y me dice, este negocio para mí vale 50, ok, y veo la bolsa y el precio en la bolsa está en 40, digo, oye, quizás no es muy atractivo, ¿no? De 40 a 50, pero si en la bolsa de repente el precio está en 25, ya se vuelve un poco más atractivo quizás. El análisis técnico tiene que ver con mucho análisis estadístico de ver gráficos de precios, volumen, promedios móviles. A la gente que le atrae mucho el tema cuantitativo y el análisis estadístico de los números, les atrae mucho este tipo de análisis, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Y no sé, en los programas, hay canales pues en la televisión que es 24 horas bolsa, ¿no? Literalmente. Bloomberg y bueno, en Estados Unidos hay CNBC y hay otros. Y, bueno, esos canales en realidad apuntan a un perfil un poco distinto al del inversionista, ¿no? Apuntan
ellos quieren, digamos, fomentar que la gente compre y vende acciones porque así es como ganan las casas de bolsa en Estados Unidos y en el mundo. Por ahí va mi respuesta. Veo otra acá de Alonso Ruiz. ¿La leo yo cómo hacemos? Si gustas, te la transmito, Dante. Dice, hola Dante, ¿por qué opciones interesantes pueden optar las personas para invertir sus excedentes hacia largo plazo como un extra a lo que ya por ley uno ahorra en los fondos de pensiones con la finalidad de tener mayor dinero al momento de jubilarse? Sí, muy buena pregunta. Mira, yo soy inversionista profesional y mi trabajo es encontrar esas oportunidades puntuales de acción ABC o CD, ¿no es cierto? Y comprar esas en un portafolio que yo gestiono. Eh, para las personas que tienen un trabajo, por ejemplo, y tienen excedentes, que podría ser el caso de Alonso, eh, la recomendación es una recomendación muy, digamos, válida y creo pertinente y responsable, no irresponsable, es comprar índices, con lo cual tienes una exposición a un mercado, ¿no? Los índices ETFs se cotizan muchos en la bolsa de Lima, por ejemplo. Eh, Tú puedes comprar un índice del S&P 500, Standard Poor's 500, Standard Poor's 500, que es estas 500 empresas más importantes de Estados Unidos, donde es como que tengas un poquito de Apple, Amazon, Facebook y muchas conocidas. eh, y entonces, en el largo plazo siempre se observa que estos índices tienen una evolución positiva. eh, y ese es un primer nivel, ¿no? Digo, oye, yo creo que, y de nuevo, va a pasar por cierto entendimiento si uno cree que Estados Unidos va a seguir siendo una potencia dominante, por ejemplo, eh, yo creo que sí, por lo menos por mucho tiempo, y más aún en cuanto a mercados y en cuanto a la bolsa americana, pues compras de a poco y vas comprando siempre estos índices y con eso tienes exposición a la bolsa. Eh, pero bueno, dentro del mundo de inversiones, como dije, puedes comprar de nuevo, bonos y hay infinidad de productos, ¿no? Pero quería referirme más específicamente a acciones y los criterios para seleccionar inteligentemente acciones. En conclusión, si es que uno tiene tiempo y, digamos, aptitud y ganas de hacerlo y digamos, eh, bueno, es su dinero, puede elegir acciones individuales, ¿no? Comprar Apple, comprar Amazon. Pero si es que uno no tiene el tiempo, el análisis y la convicción suficiente como para hacerlo de esa manera, la recomendación sería comprar un índice, ¿no? Tienes 500 compañías y te olvidas y lo dejas ahí. Y en el tiempo sabes que vas a tener una rentabilidad atractiva. De nada, Alonso. Dante, tenemos una pregunta. Voy a pasar a presentador a Rofer Álvarez. Ahora, Rofer, puedes abrir tu micro. Creo que Rofer quiere hacer la pregunta directamente. También tenemos ya preguntas en el chat, pero Rofer, de repente puedes abrir tu micro. Ya te di modo presentador. Ok, Rofer, te escuchamos. Bajó la mano. Uh, sí, me parece que tiene problemas con el micro. Mientras que Rofer va arreglando el problema, tenemos ya otro. A Hola, ver, ya creo pude. que vamos a darle moderador a Rofer. Hola, hola, hola Dante, hola profesor Ojeda. Hola. Buenas tardes, hola a todos. Dante, tengo una pregunta. ¿Cuál sería una cantidad mínima recomendada para invertir en bolsa extranjera en caso de acciones? Y de todo caso, ¿en qué momento es adecuado realizar apalancamiento si es que lo es? A ver, el monto mínimo, la verdad que hay mucha competencia ahora eh, de los brokers, o sea, de las agencias de bolsa, y los costos de transacción son muy bajos. eh, entonces prácticamente creo que no hay un monto mínimo, ¿no? O sea, no sé, $100, $1000, creo que son montos que sí son, y finalmente uno gana porcentualmente a ese monto mínimo, ¿no? De hecho, la biografía de Warren Buffett,
que es digamos, el mejor inversionista quizá de la historia y que está vivo actualmente y que es de alguna manera mi profesor. Eh, bueno, su biografía se llama La bola de nieve, The Snowball, y justamente porque él dice que lo importante en inversiones es como la bola de nieve que tiene este crecimiento geométrico, ¿no? Y cuando tú cae la bola de nieve ahí, va acumulando más nieve y va creciendo de manera geométrica. Lo importante es, y el símil, la analogía con inversiones es qué tan joven empiezas, eh, porque mientras más tiempo tienes, ese compounding, ese efecto de crecimiento exponencial, va a tener mayor impacto. Y claro, ¿cuál es la tasa de composición? O sea, ¿cuál es la rentabilidad que generas? ¿No? Porque si tú generas, por ejemplo, 26% de rentabilidad anual, que es bastante obviamente, pero vas a duplicar cada 3 años y básicamente en 30 años multiplicas por 1000 en 30 años. De hecho, tengo un amigo que está un poco jugando eso, le dijo, a ver, voy a jugar este juego, empezó a los 30 años bueno, es una persona que tiene mucho dinero, con $1 millón y quiere llegar a tener $1.000 millones en 30 años. Y está más o menos por ahí, y digamos, si te pones a pensar, de $1 millón a $1.000 millones en 30 años, en el año, y vas a duplicar cada 3 años, en el año 27 tienes 500 millones, la mitad. Y en los siguientes 3, como duplicas, pasas a los siguientes 500. Entonces, la magia de compounding, de la tasa de interés, digamos, hace que números que puedan empezar chicos, si son $100, si le das mucho tiempo y tienes una buena rentabilidad, puedes dejar una buena herencia para tus hijos o para tus nietos. Y la otra pregunta, perdón, era eso palanca. Palanca, pucha, es peligroso, ¿no? Es jugar con fuego muchas veces. O sea, endeudarse, me refiero, a eso te refieres, ¿no? Endeudarse, y si compra acciones por 100, el mismo broker te puede conseguir, oye, te presto 40 y compro más acciones, entonces con 100 de capital compré 140, no sé, cosas así. Eso amplifica la subida, pero amplifica también la caída, ¿no? Y cuando tienes pérdidas, puedes perder muchísimo dinero. Lo prudente es no usar deuda, claramente, para comprar acciones, ¿no? Lo prudente es pensar como un ahorro. Yo no puedo ahorrar prestándome, ¿no? O sea, si, digamos, cuando habían tasas de interés decentes en los bancos, que te pagaban 7%, no sé, uno no se pide prestado para ahorrar, ¿no? Es lo mismo criterio si compra acciones en la bolsa con dinero que tenga, ¿no? No con dinero que deba a un tercero. Muchas gracias. Brian Quispe nos pregunta, hola Dante, ¿consideras que los derivados juegan un papel importante dentro de las estrategias de un inversionista? Sí, tiene un rol válido, importante en estrategias de coberturas, por ejemplo, ¿no? Cuando, ya no sé si entrar a un tema muy técnico, ¿no? Pero los shorts y las opciones, los calls, los puts, sí hay validez. Yo uso poco porque yo soy bien, particularmente en mi práctica, bien purista, ¿no? En el sentido de entender el negocio y encontrar estas joyas que están a mitad de precio, ¿no? O menos. Y tener la paciencia para que el mercado, y si estuve en lo correcto, me dé la razón eventualmente. Es válido usarlo. Ahora, pasa mucho que con estos instrumentos y derivados, uno termina confundido porque, digamos, hay mucha complejidad, ¿no? Tiene muchas variables en movimiento y terminas con una caja negra ahí donde no entiendes qué puede estar pasando. Entonces hay que manejarlo con bastante cuidado. Todos los derivados, de hecho, Warren Buffett hace algunos años dijo, pueden ser armas de destrucción masiva, ¿no? Porque cuando se usan, y eso pasó en gran medida a nivel macroeconómico en la crisis del 2008, ¿no? 2007, habían muchos derivados, CDOs, CLOs, etcétera, que eran estos empaquetados y que lo apalancaban, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor es, digamos, entender lo que uno tiene y lo que está haciendo y a qué está expuesto. Y pasa que con los derivados muchas veces, dependiendo cuál, ¿no? Pero muchas veces estás ante una situación de desconocimiento, ¿no? Porque hay mucha complejidad. Pero sí es válido. Acá veo.
¿Cómo? No te escucho, Jorge. Dante, te leo la siguiente intervención de Carlos Treyes. Nos dice, hola Dante, como ya sabemos, este año parece indicar que terminaría a la baja en cuanto a la economía. De la misma manera, sabemos que durante años de elecciones también suelen observarse cierto estancamiento. Entonces, si ante la situación del BCR debería bajar las tasas de interés, ¿qué opinas de la idea de invertir en renta fija? En esta situación, sea mejor quizá que invertir en renta variable. A ver, sí, digamos, la concepción macro y que el mercado está a la baja o la alza, etcétera, influye poco en realidad en mis decisiones. Yo lo que trato es y estoy hablando nuevamente en mi experiencia, ¿no? De encontrar esas oportunidades y que pueden presentarse en momentos donde el mercado esté subiendo, inclusive, o presentarse en momentos donde hay una tendencia más o menos a la baja. Pero lo cierto es que uno siempre tiene que ser humilde y decir, oye, yo no sé qué pueda pasar, ¿no? Y experiencias anteriores y que por las elecciones vaya a bajar o subir, que se vea qué es lo que se observaba históricamente, no necesariamente tiene que ser igual, no necesariamente se va a repetir. Ahora, el mercado claramente está mirando más allá de la crisis, ¿no? Y eso lo hemos visto en Estados Unidos. El mercado eh, tocó fondo el 23 de marzo, ¿no? Digamos, cuando todo el mundo empezó a caer en cuenta de la gravedad de la pandemia, pero luego se recuperó muy rápido, ¿no? Por elementos macroeconómicos y al finalmente el mercado siempre está mirando al futuro. Y tratar hay lo que se llama market timing, ¿no? Y tratar de tener el timing perfecto, el tiempo ideal para invertir, creo que es iluso muchas veces. Uno termina tratando digamos, acortando cada vez más su horizonte de tiempo y creo que no es y termina convirtiéndose en especulador. Muchas veces pasa eso. Las inversiones, o sea, la alternativa de renta fija, eh, yo en términos generales hoy he encontrado mejores oportunidades en renta variable que en renta fija, pero tampoco no se descarta y sí he encontrado, de hecho, algunas oportunidades en renta fija. Y tampoco es excluyente, ¿no? Puedes hacer siempre las dos, no es uno o lo otro, pueden ser ambas, y siempre que creo que es conveniente tener una mente abierta, entender cuáles son mis principios sobre los que voy a basar mis decisiones, eh, evitar tomar deuda y hacer cosas en las que uno no sabe a qué está expuesto y tener, ¿no? Bueno, la mentalidad de largo plazo, etcétera. Pero siempre es bueno, ahora particularmente en renta fija en Perú, eh, no he visto temas muy atractivos, no he visto temas muy atractivos, eh, pero es una opinión particular, ¿no? Ok, Félix Vázquez nos dice, buenas tardes. ¿Cómo hasta qué punto es inteligente equilibrar la tolerancia al riesgo que se ha asumido inicialmente con la parte psicológica de ver perder dinero en las inversiones realizadas? O sea, ¿cuánto tendría que perder en el rendimiento de los instrumentos financieros para tomar la decisión inteligente de desinvertir? Bien, a ver, hay que diferenciar para empezar la pérdida, entre comillas, no realizada de la realizada, ¿no? Entonces yo entiendo que está hablando de la no realizada porque dice en qué momento desinvertir. Entonces esa pérdida es la no realizada. Compré la acción a 10 y hoy día está en 5. Estoy perdiendo 50%. Pero volviendo a lo anterior, es justamente cuando el mercado te pone a prueba y te está diciendo, oye, tú compraste esto a 10 porque pensás que valía 20, hoy está en 5. ¿Estás seguro que vale 20? Porque mira, la gente está comprando y vendiendo a 5. Y es como que esa vocecita que tienes en tu cabeza que te dice, oye, te habrás equivocado, ¿qué habrá pasado? ¿No? Y tienes que entender que sí, puede haber pasado que te equivocaste o puede haber sucedido algo con la empresa o con el sector donde está la empresa que tiene un impacto digamos, material en la economía de esa empresa y que, pucha, ya no vale 20, ¿ah? Ahora vale 10 de repente y el precio está en 5. Entonces, no hay una fórmula, digamos, no se puede mecanizar de alguna manera, es algo muy personal, pero de nuevo, el trabajo previo es el que te hace no tomar decisiones equivocadas, ¿no? Porque si tú compraste en 10, se fue a 5, no sabías bien por qué la compré a 10,
y entras en duda y bueno, ya la quiero vender porque ya sabes que sientes este tema visceral, ¿no? Y digo, ya quiero vender, ya veo qué hago, ya, la vendo. Imagínate que y pasan 3 meses y de repente está en 20, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que ser cuidadoso. Ahora, no hay, yo en lo particular no, hay gente que emplea stop loss, se llama, ¿no? Es como que automáticamente, si compré en 10, automáticamente pongo una orden de venta a 8, por ejemplo. Entonces, si perdí 20%, automáticamente se va a vender. Yo no hago eso, ¿no? Yo tengo que confiar en mi análisis porque eso es una, eh, o sea, eso es como una mentirilla que te puedes hacer a ti mismo de que, bueno, pero si pongo el stop loss a 9, 10%, y eso puede hacer que mi análisis no sea el que deba ser para tomar decisiones de inversión, ¿no? Entonces, pasa por ese análisis continuo de precio y valor. Compré 10 porque vale 20. Oye, se cayó a 5, sigue valiendo 20. Bueno, la decisión inteligente ahí no es vender, sino comprar. Por ahí iría mi... Dante, tengo ahora a Leo que levanta la mano, voy a ponerlo como moderador. Leo, por favor, ya tienes acceso a prender tu micro y hacer la pregunta directamente a Dante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, Hola, perfecto. Dante. Quería Hola. consultarte acerca de qué indicadores tomas dentro del análisis fundamental, ya para valorizar, por ejemplo, un bono, una acción, quizás para realizar un due diligence con algún alternativo, para realizar una compra. Porque bueno, esto lo menciono porque, bueno, el año pasado, según algunos analistas de bolsa, el S&P estaba muy caro y bueno, no paró de crecer. Y pudo ser incluso muy rentable. Ahora, por ejemplo, dentro de la pandemia, el S&P creció más de 40% de su nivel más bajo, que me parece que fue desde marzo. Y bueno, podría ahí también utilizarse el análisis fundamental. Entonces, mi pregunta iba, ¿qué indicadores consideras tú que son los más eficaces dentro del análisis fundamental? Gracias, gracias. Muy buena pregunta. Primero, el tema de los analistas y los talking heads, como dicen, ¿no? Y la gente que habla en la tele y que publica en los periódicos, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Eh, y como dicen, hasta un reloj malogrado está bien dos veces en 24 horas, ¿no? Y muchas veces tienen algún interés particular, ¿no? Entonces, si tú lees un analista que es un agente de bolsa y te dice que la bolsa va a subir, la bolsa va a subir, es porque quiere que la gente compre, ¿no? Entonces, tiene un interés en particular. Lo mejor es basar tus decisiones en tu análisis y no en las opiniones de terceros, ¿no? Entonces, yo los analistas en gran medida los ignoro, o sea, no les hago caso, y siempre vas a encontrar aquellos que dicen que está cara y siempre vas a encontrar aquellos en todo momento que dicen que está barata. Entonces, terminas como, oye, ¿a quién le hago caso, no? Y casi como un cuy en tómbola, ¿no? Oye, ¿a quién le escucho, no? Uno tiene que hacer su propio análisis, creo yo. Y en cuanto al análisis fundamental, eh, es todo, es el diccionario de la A a la Z en cuanto a qué cosas hay que hacer. Es todo el tema cuantitativo de entender los estados financieros y, digamos, ajustarlos a lo que crees tú que representa mejor la realidad económica de esa empresa y pasa por entender contabilidad, obviamente, que es el lenguaje de los negocios, y es todo el aspecto financiero de análisis, eh, dando distintas miradas, ¿no? Los activos, los flujos, el potencial crecimiento, y tratar de hacer todo ese análisis cuantitativo. Pero también hay toda una gran, todo el mundo del análisis cualitativo, o sea, entender aspectos estratégicos del negocio, con quiénes compite, qué riesgos hay, como ya dije, es destrucción creativa, ¿no? Y si una empresa le está yendo bien, todos se tratan de copiar o de destronarlo. Entonces, tienes que entender que también protegida está esa empresa respecto a que otros te quiten tu negocio, ¿no? O que compitan con algo de mejor precio o de mejor calidad. Pasa por entender en aspectos cualitativos también las personas que están manejando ese negocio. ¿Quiénes son los ejecutivos? ¿Cuál es el directorio? ¿Están alineados conmigo? O sea, si yo voy a comprar acciones de Credit Corp, voy a ser un accionista minoritario, pasivo, chiquitito. La gestión de Credit Corp va a incidir en que le vaya bien y que el precio de la acción eventualmente suba, ¿no es cierto? Entonces tengo que entender si este equipo que está manejando la compañía, en base a lo que han hecho en el pasado, están, digamos, alineados con mi interés de crear valor para mí como accionista.
Entonces, es bien vasto, ¿no? Es leer un poco de historia para entender tal o cual sector, tener criterios también, digamos, geopolíticos eventualmente, si tiene que ver con un tema de comercio internacional, ¿no? Con lo que está pasando en el mundo de la desglobalización. Es muy vasto, entonces, de hecho yo tengo un checklist, ¿no? Así como los pilotos tienen su checklist, yo tengo un checklist. Cuando hago el análisis o hacemos el análisis con mi equipo, eventualmente voy revisando esos puntos que tengo en mi checklist, que tienen que ver con aspectos de endeudamiento de la empresa, aspectos de las personas, ¿no es cierto?, y los gerentes y la trayectoria que hay detrás, que hay, digamos, aspectos competitivos, la competencia. Es muy vasto, por eso te digo, es de la A a la Z, y puedes meterle pues, horas de horas de horas, y pasa que tienes que tener cuidado porque psicológicamente, mientras más horas le has metido, sientes como que, pucha, tengo que comprarla, ¿no? Porque si no es como que ese tiempo fue en vano. Y eso es algo que hay que desterrar, ¿no? Por eso digo que uno tiene que pensar como analista, ¿no? Y como investigador, y tener mucho entusiasmo por aprender de nuevas empresas, ¿no? De nuevos sectores. Y no sentirse como que, oye, he estado una semana leyendo sobre esta empresa y al final hay cosas que me hacen un poco de ruido y mejor no la compro, pero si no está pensando en el costo hundido de que, oye, le he invertido 15 horas de tiempo a esta empresa, compro la acción, caerías en un problema de, digamos, de psicología que te está jugando una mala pasada. El análisis fundamental es todo, o sea, y de hecho cuando veo programas, por ejemplo, Bloomberg, no sé si vean, ¿no? Y que creo que está bueno en todos los servicios de cable, ¿no? De DirecTV, etcétera. Yo usualmente, por ejemplo, grabo Bloomberg como 5 horas diarias y en la tarde, en la noche, pongo o sea, acelero, ¿no? Fast forward 4 veces y yo ya sé quiénes son, porque cuando entrevistan, por ejemplo, al gerente general de una compañía, ya me interesa ver. Y ya más o menos conozco cuáles son aquellos, digamos, personas que sí me van a dar información de valor, ¿no? Porque hay mucho ruido en el mercado. Entonces hay que tratar de depurar y enfocarse, oye, cuál es la carne en cuanto a información, dónde la puedo encontrar. Entonces algo puede haber en Bloomberg, pero generalmente mejor es ir a la información directa, ¿no? A la información primaria y no a opiniones de analistas o expertos, entre comillas. Muchas gracias. Listo, Dante, gracias. Brandon nos pregunta, ¿recomendaría la compra de Exchange Trader Funds inversos en este periodo de crisis? Esto debido a que se habla mucho sobre una próxima caída de la bolsa estadounidense. Bueno, un poco todo lo que he estado comentando, ¿no? Estos pronósticos, pues, o sea, yo no digo que sé que no va a pasar, ni tampoco que lo contrario, ¿no? Entonces, creo que lo humilde es ser agnóstico y lo inteligente también es decir, yo no sé si va a bajar. Eh, Hay argumentos válidos, sí, puedes escuchar a economistas muy renombrados que te van a decir, por esto, la bolsa está infladísima, es una burbuja, se va a caer, pero puedes escuchar también otros que te van a decir lo contrario. Entonces, yo en lo particular no compro ETFs, como dijo, o ETFs, yo compro acciones individuales, ese es mi trabajo, pero el inverso, que es justamente si uno tiene esa concepción o ese pensamiento de que la bolsa se va a caer, bueno, puedes comprar eso, ¿no? Pero eso ya es caer en el trading, ¿no? Y en comprar en base a criterios que creo que son menos sólidos que tener un negocio y cuánto vale y lo encontré barato y bueno, lo compro y espero. O sea, de nuevo, no es mi modo de operar eh, y por lo que he dicho, ¿no? Sí, SpaceX. Jorge, estás put. Tu micro está apagado, Jorge. Hola, Mateo. Sí, tengo una pregunta de Mateo Molina. Nos dice, SpaceX ha sido una empresa que ha arrastrado más pérdidas que ganancias desde su fundación. Y en general las empresas de Elon Musk, pero el mercado las ha premiado con un crecimiento importante en sus cotizaciones. ¿Cuál es tu visión sobre estas nuevas tecnologías?
y en especial sobre esta empresa o las empresas de Elon Musk? Desconozco mayormente. Vamos, a ver, Elon Musk es un visionario, es un fuera de serie, o sea, alguien que hace estos cohetes que regresan y aterrizan así en vertical, dices, este tipo es un fuera de serie. Y mucho de la gente que ha convertido a Tesla, que es su principal compañía, digamos, como la compañía de autos más valiosa del mundo, eh, más que está apostando mucho al futuro, ¿no? Yo como inversionista prefiero basar más mis decisiones en el futuro cercano, no en el futuro muy lejano. Entonces, en tecnología usualmente tienes esa apuesta al futuro muy lejano. O sea, el valor de SpaceX, eh, de hecho, no, o sea, sé lo que hace. La verdad que ni he visto sus números porque claramente no está dentro de lo que llamo mi círculo de competencia, porque estoy seguro que va a depender mucho de, bueno, hay para empezar todo un club de fans de Elon Musk, ¿no? Entonces, si Elon Musk lanza una pizzería, estoy seguro que sería la pizzería más cara del mundo porque él ya tiene una marca, ¿no? Como el innovador, ¿no es cierto? Como pudo haber sido quizá en un tiempo Steve Jobs. La tecnología es importantísima para nuestras vidas. eh, es, claro, si tú ves hacia atrás y dices, oye, Apple, Amazon, mira el valor que han creado, ¿no? Jeff Bezos en Amazon, el hombre más rico del mundo, por lejos, ¿no? En la historia, quizás, no sé, 170 billion, creo, es un número enorme. Eh, Invertir en estas compañías, por supuesto que es válido. Usualmente, para gente como yo, Value Investor, tienes que, digamos, apostar algo, por un futuro muy lejano respecto a que sigan ejecutando brillantemente. Eh, y en realidad, si te pones a pensar, el cambio no es el mejor amigo del inversionista, ¿no? El inversionista lo que quiere es estabilidad. Yo lo que, para justamente poder predecir la compañía ABC, sus números en 5 años, dónde van a estar. Entonces, cuando hay mucha disrupción, y por tecnología está pasando eso, es bien difícil predecir dónde va a estar tal o cual compañía dentro de 5 años, ¿no? Ahora, hay compañías donde es más fácil que en otras. O sea, si estuviera viendo una compañía de una agencia funeraria, por ejemplo, por más que suene medio mórbido, pero la gente se está muriendo un poco más que antes, ¿no? Entonces, puedes encontrar, si esos precios de esas acciones han caído, quizás sería un buen momento de comprar. Y la gente siempre se va a morir y no hay mucha ciencia que hacer respecto a cómo se entierra o cómo despedimos a nuestros seres queridos, pero es más predecible dentro de 5 años qué va a estar haciendo una agencia funeraria que va a estar haciendo Amazon en 5 años, que nos ha sorprendido siendo proveedor de servicios cloud. Y otra cosa es que, por ejemplo, el otro día leí un artículo en el 2003, hay dos compañías que listaron en la bolsa. Ambas son muy conocidas por ustedes, ¿ya? Eh, una es Google, ¿ya? 2003, y la otra es Domino's Pizza. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál creen que fue mejor inversión si tú compraste en 2003 hasta hoy, ¿no? ¿Con cuál ganabas más plata? ¿Con cuál hubieras ganado más plata? Bueno, por la manera en que se lo estoy diciendo es Domino's Pizza, ¿no? Y tú dirías, oye, sí, y es real, ¿no? Domino's Pizza, oye, una pizzería, pero claro, es una empresa con un nivel de ejecución tremendo, diversos motivos, pero que la convirtieron en una inversión que ha generado más dinero para sus accionistas que Google, que es el dueño del search engine en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, otro tema importante es diferenciar buenas acciones de buenas compañías. No necesariamente una buena compañía es una buena inversión. O sea, una buena compañía no es una buena inversión a cualquier precio, ¿ya? Pero una compañía quizás no tan buena sí puede ser una buena inversión a un precio muy bajo, ¿se dan cuenta? Entonces, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, Apple, 1.7, 1.6 trillones de dólares, no sé, yo la verdad que no, me cuesta entender cómo justificar ese valor, pero oye, 3 trillones de dólares seguirá siendo buena inversión. O sea, no toda buena compañía, por más que estemos hablando de una super compañía como Apple, va a ser una buena inversión. Pero una compañía que no es tan buena, eh,
a un buen precio, sí puede ser una buena inversión. Entonces, lo que quiero decir es que se trata de identificar buenas inversiones, ¿no? No buenas compañías necesariamente. Muchas Ok, gracias. Dante, Sí. sí, Dante, tenemos una pregunta en vivo de Rofer Álvarez. No sé, Rofer, ya tienes opción al micro. No sé si puedes abrir tu micro para hacer la pregunta. Sí, sí, profesor Ojeda, sí tengo. Dante, te quería preguntar, tras realizar todo tu análisis y llegar a un valor, sea subvaluado o sobrevaluado, ¿utilizas el Relative Valuation para verificar si es que tu cálculo está aproximándose? Esa sería una pregunta. Y la segunda es, cuando realizas todo el tema de valorización, ¿incluyes el Monte Carlo para determinar un rango de precios en los que podrías aceptar, ¿no? Hasta dónde podría llegar tu tolerancia? Ya, pero en la primera parte, ¿utilizo qué, me dijiste? El Relative Valuation, o sea, comparar Ah, ya. Sí, bueno, el ejercicio de valorización es completo en el sentido de ver no solo a la empresa, sino empresas del sector que compitan con ella. Y entonces, si estoy viendo, no sé, el sector automotriz, y estoy viendo General Motors, voy a ver también Toyota, Fiat, Volkswagen, etcétera. Y claro, puedes hacer símiles o comparaciones de pricing, ¿no? Y en términos de múltiplos, cómo se compara una con otra y encontrar aquella que esté más barata, ¿no? Un múltiplo típico que se usa y se habla, pero que no es el único que hay que usar, obviamente, pero el PER, ¿no? El Price to Earnings, no sé cómo lo conozcan, que es básicamente un número rápido que te dice cuánto está pagando el mercado por cada dólar de utilidad, ¿no? Entonces tú buscas en realidad, si tienes un criterio value, tú quieres pagar menos por cada dólar de utilidad. Entonces, si tengo empresas que son comparables, yo quiero, y tengo una que tiene un PE, un Price to Earnings de 10 y otra que tiene un Price to Earnings de 50, prefiero la de 10, ¿no? Tengo una rentabilidad implícita mayor. Este, Esto de Monte Carlo, no, muy sofisticado, no uso eso. De hecho, gente como eh, de nuevo, Buffett, tercera vez que lo menciono, que estoy mencionándolo poco en esta oportunidad, usualmente hablo más del tío Warren. Pero bueno, Buffett no usa Excel, no usa computadora y no usa calculadora. O sea, él lee un reporte anual, identifica los números principales, las variables principales, hace algunos cálculos y si ve que hay suficiente distancia, margen de seguridad, como se dice, entre el precio y el valor, actúa. Pero no necesitas hacer mucha complicación. No necesitas hacer un modelo de Excel con mucho dato porque terminas con algo muy complejo donde usualmente pasa de nuevo esto de la caja negra, y ya te perdiste. El criterio de la parsimonia es importante, ¿no? Todo tiene que ser lo más simple posible. Entonces, no usamos Monte Carlo o herramientas, no sé, Value at Risk o muchas de las cosas que les enseñan los que han pasado por finanzas corporativas, en todo lo que es el KPM, etcétera, todos los que están en la escuela en la que yo ejerzo, o sea, digamos, en la escuela de Value Investing, decimos que eso no sirve para nada. Entonces, de hecho, en el curso que enseño a los chicos que ya llevaron y se han quemado las pestañas aprendiendo eso, le digo, pueden romper todo eso, no les sirve para nada. Pero bueno, es mi opinión. Vamos con dos preguntas más, Dante. Rubén nos dice, ¿cuánto cree que impactará el valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores cuando se publiquen los estados financieros trimestrales a marzo y junio del 2020? Desconozco mayormente. No tengo idea. O sea, ¿tienen impacto? Sí. ¿Cuánto? No sé. Y claro, hablar en términos generales, o sea, claramente van a haber números feos. No sabemos qué tan feos. Las mineras han estado paradas, los bancos, bueno, han estado pateándolo para más allá, ¿no es cierto? Tratando con todo lo que hemos estado viendo en nuestro país, particularmente. Eh, y el mercado, bueno, en general, ¿no? No solamente la bolsa de Lima en Estados Unidos, como que asume que sí, van a ser números muy feos, pero yo estoy mirando más allá. Estoy mirando el 2021, ¿no? Además de que hay un contexto electoral y todo lo demás. Pero nuevo, este es el modo de pensamiento bien, digamos, influye, sí, pero es algo que es algo de corto plazo, ¿no? Y lo que trato de encontrar son arbitrajes de largo plazo, ¿no? Ahora, respecto a la publicación de estados financieros, en Estados Unidos se usa mucho digamos,
tienes el estimado, ¿no? Y tienes, por ejemplo, si hay una compañía que hay 10 analistas que la siguen, estos 10 analistas dicen, nosotros creemos que la compañía ABC va a reportar, ¿no? $10 por acción de utilidad, por decir, y en promedio te dicen $10 por acción. Y si tú haces un análisis de ese trimestre y muy detallado y tú dices, yo creo que va a reportar $20 por acción, entonces va a ser una sorpresa positiva, entonces yo compro la acción antes de que salga el reporte, ¿no? Y si sale el reporte y está en lo correcto y reportan 20, es posible, probable que la acción suba. Ese es un modo de operar también fundamental, pero de corto plazo. La manera en que opero yo es largo plazo. O sea, no trato de identificar temas más gruesos de divergencia entre el precio y el valor de la compañía, ¿no? Dante, ya por la hora programada, tenemos la última pregunta de Brando, donde nos dice, ¿cómo analizas una empresa desde cero? ¿A qué tanto nivel de detalles te sumerges en la información sin perder la eficiencia con el tiempo invertido en el análisis? ¿Cuáles son los aspectos que considerarías más importantes para no perderse ante el exceso de información? Sí, buena pregunta. De hecho, es como que por etapas, ¿no? Rápidamente cuando alguna compañía cae en el radar, dices, a ver, voy a invertir 5 minutos para ver si la puedo matar, o sea, para ver si hay algo que la descalifique como una potencial inversión. Si no encuentro nada negativo que tú digas no, digo, oye, voy a meterle 10 minutos más. Entonces no es que te comprometas desde el momento cero a decir, voy a meterle 15 horas. Ahora, entonces, pero si vas avanzando y no encuentras motivos para descartarla, o sea, vas por el lado negativo, ¿no? O sea, ¿la puedo descartar? No, entonces sigo avanzando. Eh, pucha, ¿hasta qué nivel de detalle? Bueno, ¿a qué hora va el gerente general al baño? O sea, bien detallado. Todo puede, digamos, tienes que meterte a Facebook a ver quiénes son, qué hacen. O sea, es un análisis bien detallado que de hecho eh, lo que no quieres es tener sorpresas, ¿no? No quieres tener sorpresas de que pasó algo y que, pucha, ese algo, eso que sucedió, ese acontecimiento que se dio era algo predecible porque era información pública y estaba en tal o cual documento público de la compañía o en tal o cual análisis de un tercero que hizo sobre esa compañía, etcétera. Pero es algo personal en realidad, es algo hasta donde uno sienta que ya tienes un nivel de suficiente conocimiento de la empresa y de los riesgos que tiene la empresa, y tienes cierto manejo de sus números y de cuál es la mecánica de estos números para tener una noción de valor. Yo he simplificado diciendo, oye, compré a 10 porque el valor es 20, pero usualmente el valor no es 20, ¿no? O sea, es un rango, si quieres. Yo creo que el valor en un escenario muy malo está en 18 y en un escenario muy bueno está en 30. Entonces tienes que pensar de nuevo probabilísticamente, ¿no? No pensar con dos decimales, como digo. Y para terminar, otro punto importante es que, y es algo que yo converso siempre con mis analistas, es que, y opera mucho en inversiones y en la estrategia concretamente de Value Investing, es que si bien es cierto, como se dice, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Pero para operar, o sea, para tomar decisiones, una cabeza opera mejor que dos. Porque estás hablando del futuro, estás hablando de incertidumbre, y el decisor tiene que ser solo uno. Entonces, particularmente, por ejemplo, comité de inversión no funciona. Yo creo que funciona, el comité de inversión es el espejo, ese es mi comité de inversión. De la manera en que operan Buffett, nuevamente, cuarta vez que lo menciono, hasta, bueno, yo y muchas personas con las que trabajo, porque se generan dinámicas negativas cuando tienes comité de inversión, ¿no? Y hay diferentes opiniones. Y es todo un tema para conversarlo que ya el tiempo nos ganó, pero lo mejor es pensar entre varios y tomar todo tipo de información, saber disgregar rápidamente, eh, digamos, lo que es ruido de lo que es señal, ¿no es cierto? El grano de la paja, como se dice también, y en base a eso entender en pocas palabras o en pocas frases quizá, estoy comprando la compañía tal, 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 a tal precio porque para mí el valor está acá fundamentado en tal. O sea, finalmente tienes que reducirlo todo casi como
como hizo Einstein, E igual EMC cuadrado. Así tienes que tratar de reducirlo todo y es lo más potente, ¿no? Y no perderse mucho detalle tampoco. Pero por ahí va la respuesta. Dante, mira, a manera de cierre, quizá sirva mucho para todos los que estamos presentes en esta charla, que nos cuentes una anécdota en tu amplia experiencia que has tenido manejando inversiones, de repente quizá ligada a tu sensei Warren Buffett, alguna anécdota que nos puedas contar hoy día, a manera de cierre ya para esta charla. ¿Qué anécdota puedo contarles? Bueno, me ha pasado de todo, ¿no? Me ha pasado de compañías que estaba seguro que era una buenísima inversión y que pasaba algo y perdía plata. De hecho, más o menos históricamente 1/3 de las inversiones que he hecho no han funcionado. Y la idea justamente es que las otras, el 2/3 genere más rentabilidad que la pérdida, ¿no? Y por eso es que uno diversifica, ¿no? Entonces, pero diversificar no significa comprar 100 acciones, sino de repente 10. Y si esas 10 funcionan o pierden 3, pero en las otras 6 o 7 gano mucho, bueno, me va a ir bastante bien. O sea, tengo muchas anécdotas, ¿no? O sea, desde... no deja de sorprenderte, y por eso es que es algo muy rico y muy vasto el tema de inversiones y me fascina porque Buffett acaba cumpliendo 90 años y sigue siendo, está activo. Entonces no te limita físicamente, por ejemplo, ahora en la cuarentena, para mí ha sido relevante no salir de mi casa porque exactamente pues lo mismo acá sentado donde me ven. Pero sí he tenido muchas anécdotas. O sea, las más valiosas en todo caso ha sido ir a esta especie de Woodstock para el capitalismo, como dice Buffett, que es la junta anual de Berkshire, la empresa de Buffett, que es un monstruo, ¿no? Es una empresa enorme, con un montón de subsidiarias y con mucho valor, donde 20 personas son las que trabajan en la oficina central y al mando de este abuelito de 90 años, que vive una vida muy simple, muy sencilla, y él de hecho, además de ser un libro abierto en el tema de inversiones y digamos, mucho de lo que yo he aprendido y digamos, he hecho mío, porque no se trata de copiar, sino de, hay cosas que él hace que yo no hago y hay otras, ¿no es cierto? Yo no, con eso no quiero decir que sea claramente Buffett fuera de serie, pero uno tiene que hacer suyo lo que le parece y adaptarlo a su realidad. Pero bueno, en esas tengo muchas anécdotas en estas reuniones que he tenido en Omaha, Nebraska, justamente, que es como se llama mi compañía, que es una ciudad a la que he ido cerca de 15 veces. He ido llevando estudiantes también, porque a él le gustaba mucho, y a mí también particularmente me encanta enseñar sobre esto, sobre inversiones, porque es la praxis con lo académico, ¿no? Que se juntan y que engloba economía y estrategia, administración, finanzas, todo. Pero no se me viene una anécdota así particular. De hecho, estuve con él. Los que ven mi LinkedIn, van a ver una foto de un almuerzo que tuve con él, que fue pues un momento para mí muy importante de estar pues con esta persona de la que había leído mucho por más de 20 años y que un amigo mío me invitó a un almuerzo privado donde éramos 6 personas con él y de los 6, 4 eran chinos y no hablan muy bien el inglés, así que yo me pude despachar ahí con Buffett hablando mucho sobre su filosofía de inversión y sobre muchos aspectos de la vida también. Es una persona muy interesante. Pero no hay que dejar de buscar digamos, el ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y creo que eso es importante y no pensar que yo voy a ser el siguiente de Buffett, nada. Yo soy Dante Albertini y yo trato de ser lo mejor y digamos, he tomado sabiduría o conocimiento de Buffett y de otros, no solo de Buffett, pero es algo fascinante. Y si los que están escuchando les ha sonado interesante esto, hay muchísimo material para ver videos de YouTube de Buffett y hay muchísimos recursos y encantados me pueden preguntar y libros, etcétera. Es un viaje fascinante el mundo de las inversiones. Gracias. Muchísimas gracias. Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento por compartir tu experiencia sobre todo, porque una cosa es lo que leemos o vemos y otra cosa es vivirlo y tú lo vives diariamente y esta experiencia la estás compartiendo con nosotros. Más bien al final simplemente quisiera comprometerte para una segunda edición. Hay muchas preguntas que yo supongo que se han quedado en el aire. Hay alumnos nuestros que quizá hoy día por clases no se han podido
conectar y entonces quizá podremos tener una siguiente oportunidad. Bueno, con esto, nada, te comprometemos, ojalá que se pueda realizar. Y a los participantes, muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, con esto cerramos hoy día la charla. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias también a todos. Gracias, Dante. Hasta una Dale, próxima Jessica, oportunidad. Gracias. Gracias. Dante, no sé si te podrías quedar hasta el final para conversar un poco. Ya, me quedo. Nadie preguntó recomendaciones de acciones. Lo que pasa es que al principio mencionaste que no ibas a dar ninguna, Sí, no sí. ibas a decir nada puntual, sí. Igual la gente siempre trata de sacarte algún dato ahí. Sí, claro, sí, sí. Todavía hay alumnos que están escribiendo en el chat. Justo uno dice, yo iba a preguntar eso. Sí, mira, Para la Dante, próxima, para la podemos próxima. ir avanzando. Como verás, ha habido una respuesta muy interesante ante la Sí. charla y creo que debemos tener una charla aún con mayor, digamos, público, ¿no? Porque Sí. nosotros podemos todavía tener un alcance un poquito mayor en otras carreras que no necesariamente sean de banca, etcétera. No sé si con Jessica te puede, o sea, yo voy a conversar con Jessica y quizás nos ponemos de acuerdo para una segunda charla. Y de repente podemos pensar, no en esta porque no tiene sentido siempre repetir, pero podemos de repente tocar ya algún tema en particular, ¿no? Que te Sí, interese, perfecto. compartir con nosotros. Sí, sí, sí. De todas maneras. Me encanta hacer esto con motivo. Y la verdad que conectarme a la computadora un rato y preparar algún material no me cuesta, pero me encanta cuando es así interactivo y las preguntas, porque sí, y buenas preguntas han habido. O sea que no preguntaron de Bitcoin, felizmente. Bueno, yo te iba a preguntar, pero ya mejor lo dejamos para la próxima. Pero ha estado tan interesante que todavía los alumnos siguen conectados. Tenemos todavía 17 participantes. Bitcoin. Bueno, estamos ahí entonces. Esto lo grabaron, creo. Si Sí. me pasas un link para ver dónde verlo, sería chévere. En este instante, es más, voy a detener la grabación aquí ahorita y te lo paso.